Hoy les voy a decir cuáles fueron mis notas finales de este segundo semestre de la carrera de medicina. Así que me he demorado un poco para hacer este vídeo porque ya hace casi un mes que terminé el último examen, pero dicen a veces que lo bueno se hace esperar. Nada, tampoco así, no es que yo me esté haciendo el interesante, pero sí es verdad que en las últimas semanas he estado bastante ocupado y tengo muchísimas cosas que contarles, pero eso lo vamos a dejar para próximos vídeos. Por lo pronto vamos a comenzar con la primera asignatura que hice, que fue toxicología clínica. De hecho, la nota de esta asignatura ya se las había contado en un vídeo anterior, pero se las vuelvo a recordar. Fue un 8,9 de nota final. Creo que es una nota bastante buena, aunque tengo que reconocer que esta asignatura era la más corta de todas, o sea, el temario era el más pequeño. De hecho, les voy a enseñar todos los apuntes que utilicé para estudiar cada asignatura y quiero que vean la de toxicología. Son quizás unas 200 páginas y para muchas personas quizás sea mucho, pero yo, viniendo de medicina, creo que tener una asignatura como esta es un alivio tremendo. Y antes de pasar con la siguiente asignatura, seguramente muchos de ustedes recordarán que en vídeos anteriores también les comenté que me había matriculado en 12 asignaturas para este semestre. Sin embargo, al final, después de pensarlo mucho, hubo 3 asignaturas a las cuales no me presenté a los exámenes, directamente decidí no hacerlos y todo fue a partir de la nota que obtuve en el siguiente examen que me tocaba, que fue patología médico-quirúrgica del aparato digestivo. Esta asignatura en concreto es una de las que más me gusta. De hecho, la especialidad de gastroenterología me gusta muchísimo. Sí es verdad que esta asignatura incluye tanto la parte médica, o sea, la parte clínica, como la parte quirúrgica, que es lo que menos me gusta. Aún así, de manera general, es una de las asignaturas que más he disfrutado estudiar y sin embargo la nota no me acompañó. Tengo que serles sincero, me jodió bastante el sacar esta nota y aunque es verdad que aprobé la asignatura, no estoy para nada contento con la calificación final. Fue un 5,3. De hecho, es mi nota más baja. Ya les voy adelantando que todas las asignaturas que hice en este cuatrimestre las aprobé. No solo las aprobé, sino que las aprobé a la primera. No tuve que ir a una convocatoria, digamos, a una segunda convocatoria, pero ya yo les he comentado en otras ocasiones que aunque sé que lo más importante debería ser aprobar, yo no me conformo con eso. Y cuando saco una nota que no me gusta, me empiezo a rayar demasiado. Ahora sí es verdad que lo tengo más que superado porque han pasado casi 2 meses desde que hice este examen, pero en su momento representó un antes y un después porque, como ya les digo, a raíz de esta nota decidí quitarme 3 asignaturas, no presentarme a ellas y dedicarle más estudio a otras asignaturas, porque tenía claro que con 2 asignaturas, si quería sacar buenas notas, lo iba a tener más complicado que con 9. De hecho, para serles sincero, me iba a quitar 4 asignaturas, pero ya les voy a contar más adelante porque hubo una asignatura que el mismo día que tenía el examen fue que me animé a hacerlo, aunque ya de eso les voy a contar más adelante porque ahora quiero mostrarles el pedazo de tochaco que tenía que estudiarme para digestivo. Esta es la asignatura que saqué un 5,3. Okay, aquí lo ven, digestivo. Y ya les digo, aunque tenía mucho por estudiar, es de esas asignaturas que más me gustaba y cuando tú tienes algo que te gusta tanto y los resultados no salen como esperabas, como que te da mucha más rabia. Eso sí, el examen me pareció muy difícil. No sé cuáles fueron las notas del resto de compañeros porque directamente las notas nos las enviaron a nuestra aplicación y bueno, solo pude ver que tenía un 5,3. Yo cuando salí del examen, a pesar de que sabía que había sido un examen bastante complejo, yo pensaba incluso que tenía, no sé, mínimo un 7 y cuando yo vi el 5,3 ese, es que no me lo creía. El caso es que a partir de esta nota yo decidí quitarme 4 asignaturas, aunque finalmente fueron 3, porque el día del examen de medicina familiar y comunitaria, uno de mis compañeros de clase me dijo que fuese al examen, aunque sea que lo intentase, porque la verdad no tenía nada que perder y es verdad, al final el resto de días lo había dedicado el estudio a otras asignaturas, podía ir al examen, así que bueno, me animé, fui al examen de medicina familiar y comunitaria. De hecho, es que no tengo manuales de medicina familiar y comunitaria porque no estudié absolutamente nada, o sea, no me preparé para esa asignatura. Yo fui directamente al examen en blanco y a ver qué tal pasaba. La verdad sí es que medicina familiar y comunitaria no suele ser de las asignaturas más difíciles y eso se notó también en mi nota, ya que fui sin haberme visto nada en lo absoluto y saqué un 7,9. Fueron 90 preguntas y creo que tuve bien 71, si mal no recuerdo. Así que habiendo hecho este examen y sacando un 7,9, la verdad que puedo decir que me sentí bastante satisfecho. Y si bien es verdad que tenía muchísimo más tiempo para estudiar en comparación con el primer cuatrimestre, que como ustedes saben tuve que hacer 10 exámenes en un mes, que fue una auténtica locura, esta vez tenía muchísimo más tiempo, pero yo terminé muy quemado del primer semestre, entonces los primeros 2-3 meses de este segundo cuatri lo cogí para descansar
pasar no hice mucho y sí me puse ya de lleno en el mes, a finales de abril, pero sobre todo ya en el mes de mayo, para estudiar el resto de asignaturas que me quedaban, que eran 9. Y el siguiente examen después de medicina familiar fue neumología. Bueno, más bien la asignatura se llama patología médico-quirúrgica del sistema respiratorio, que incluye la parte de cirugía torácica y la parte de neumología, que es la parte clínica. Esta es la longitud de esta asignatura, no es ni de las más tochas, pero tampoco de las que menos, está como un término intermedio, y no es una asignatura tampoco precisamente muy fácil, pero creo que saqué una buena nota. La nota final fue un 8 y con esta asignatura pasó algo curioso porque realmente la nota que tenía era un 8,4. Pero no sé si les he contado cómo funcionan normalmente los exámenes aquí, pero tú tienes el examen, que es básicamente un cuadernillo donde salen todas las preguntas, y luego tienes una plantilla de respuestas. Tú puedes escribir lo que sea en ese cuadernillo, que eso no se va a tener en cuenta. Lo que se va a tener en cuenta es lo que tú pongas en las plantillas de respuestas. Por ejemplo, te ponen pregunta 1 y tú marcas si era el inciso A, el B, el C o el D, y así sucesivamente. Pregunta 2, 3, 4, así hasta que sean todas las preguntas. Pues resulta ser que en 2 de las preguntas de este examen yo había marcado en el cuadernillo la respuesta correcta y a la hora de pasarlo a la plantilla de respuestas puse un inciso que no era, o sea, me equivoqué a la hora de pasarlo y ahí perdí 4 décimas que bueno, como quiera, hacen mejor la nota. Y esto es una cosa muy importante que me hizo ya como que estar más al tanto a la hora de pasar las respuestas al cuadernillo, porque en este caso no me afectó mucho, pero bien podría ser la diferencia entre aprobar o no. Así que como consejo para las personas que hacen exámenes tipo test con este mismo estilo de tener que pasar las respuestas a una plantilla, revisen bien las respuestas que están marcando, porque al final podemos pasar un buen susto. Y después de este 8, la siguiente asignatura que tocaba es farmacología clínica, que es igual como, digamos, como toxicología, una de las más pequeñas. Aquí saqué un 8,8. Y la siguiente fue medicina legal. Esta sí era una asignatura, digamos que prácticamente nueva para mí, porque está basada en la legislación española. Yo la medicina legal que di fue en Cuba y encima cuando di medicina legal fue en plena pandemia, en el año 2020 creo que fue. Esta es la extensión de la asignatura, digamos que un poco más gruesa que farmacología y que toxicología clínica. Y tengo que reconocer que me gustó muchísimo. De hecho, no todos los manuales los tengo señalados porque no todos me dio tiempo a señalarlos. Es una cosa que me gusta hacer si tengo tiempo, pero este sí fue uno de ellos y saqué una nota de un 9. De hecho, es el único sobresaliente que tuve en este semestre y la verdad que me quedé bastante conforme con el resultado. Ya el siguiente examen que me tocó fue este de aquí, que es radiología y medicina física general, y el examen no fue precisamente fácil. De hecho, mi nota, que fue un 8,4, fue creo que de las 5 mejores notas del aula, o sea, se podrán imaginar que fue un examen bastante complicado, así que bueno, estoy también bastante contento con el resultado de esta asignatura, que me gusta bastante y de la cual creo que aprendí muchísimo, porque hay muchísimos temas que eran nuevos también para mí, sobre todo la parte de medicina nuclear, así que puedo decir que esta asignatura complementó bastante mis conocimientos, no solo esta asignatura, sino también una que dimos en el primer semestre, porque esta es una asignatura que se da en segundo año de la carrera, que es radiología y medicina física general, pero luego hay otra que se da en quinto año de la carrera, que yo la hice en el primer semestre, que se llama radiología y medicina física especial. Y pues nada, en resumen, que creo que fue una nota bastante aceptable y que digamos que salí contento después de todo. La siguiente asignatura que hice fue bioquímica y biología molecular 2, que es este manual que tengo aquí. Esta es la asignatura que más miedo yo le tenía, pero por mucho, de todas las que me había matriculado en el semestre, porque es una asignatura de primer año y las asignaturas de primer año suelen ser asignaturas básicas que no tienen tanto que ver, digamos, directamente con la medicina que tú practicas ya como médico, que es diagnosticar, saber de enfermedades, poner un tratamiento y tal. Estas asignaturas básicas, y en concreto, por ejemplo, esta bioquímica, es como, digamos, para que entiendas cómo funciona nuestro cuerpo a nivel molecular, qué procesos bioquímicos están involucrados en este caso en el metabolismo, que era sobre todo el grueso de esta asignatura, pero con un nivel de profundidad que de hecho me estuvo comentando uno de mis compañeros de piso, que tenía una amiga que estaba estudiando la carrera de bioquímica. Cuando le enseñó nuestra asignatura, ella pues estaba flipando porque incluso en su carrera ella no estaba dando con tanta profundidad la bioquímica y nosotros sí, así que se podrán imaginar cuán difícil es esta asignatura, y eso que no es como digamos de las más tosas en cuanto a número de páginas, porque aquí quizás hayan unas 400 y pico, 500 páginas, pero sí es verdad que el contenido es extremadamente difícil, nombres muy raros de encima que se parecen todos los nombres y que solo cambia
una letra muchas veces, e incluso los exámenes te lo hacen mucho más difícil porque te ponen a elegir entre diferentes enzimas cuando la diferencia es quizás una letra dentro de todas las opciones de los nombres. Entonces te tienes que aprender como que ir al detalle, y ya les digo que estaba muy asustado con esta asignatura. De hecho, el examen ordinario de esta asignatura se solapaba con el examen de digestivo y yo tuve que elegir hacer entre uno y otro. Yo me fui por digestivo y dejé esta asignatura para el examen extraordinario, o sea, directamente yo no me presenté en el examen ordinario, sino que fui a jugármela toda a el examen extraordinario. Aunque para mí iba a ser mi primer examen, o sea, iba a ser mi primera convocatoria. Y la verdad, los resultados que tuvieron mis compañeros en el examen ordinario no fueron nada alentadores porque de todo el aula solo aprobó el 30%. O sea, más del 70% de ellos suspendió este examen y tuvieron que ir a extraordinario. Ya se podrán imaginar cómo yo estaba. Esta fue la asignatura que más tiempo le dediqué al estudio. Creo que fueron en total como unos 10 o 12 días más o menos, pero no seguidos. Ojalá hubiesen sido seguidos, sino que yo tenía que estar constantemente cortando el estudio de esta asignatura, digamos 3 días, porque luego tenía que estudiar 3 días para, no sé, por ejemplo, para farmacología clínica. Luego cogía 2 días y después 4 días más para radiología y así. Entonces, como quieran, no es lo mismo que estudiar seguido y muchas cosas se me iban olvidando porque ya yo como que me concentraba en la asignatura que tenía que estudiar próximamente y estas cosas, como no te las aprendas full a memoria, es muy complicado aceptar en el examen. La asignatura no es tan difícil a la hora de entender cómo es que funcionan los diferentes procesos, sino más bien los nombres de las sustancias implicadas. Pero bueno, sin darles más rodeo, la nota que tuve en este examen fue un 6. Más bien en el examen final fue un 5,4, pero fue de esas pocas asignaturas cuya nota final era como una sumatoria entre el examen final y unos exámenes parciales que habíamos hecho a lo largo del semestre. Por eso es que a pesar de tener un 5,4 en el examen final, la nota definitiva de la asignatura fue un 6, porque en los parciales había salido un poco mejor. Y es que, por ejemplo, en el caso de digestivo, que les había dicho que fue mi peor nota, la calificación final de la asignatura era la misma que el examen final, o sea que no pude subir ni siquiera una décima de ese 5,3 porque la nota que tú sacabas en el examen final era con la que te quedabas como nota final en la asignatura. Y aquí me quiero detener para hacer una reflexión porque creo que esto es una muestra más de que los exámenes no determinan ni tus conocimientos ni cuánto tú sabes de una asignatura, porque yo puedo asegurar que yo sé muchísimo más de digestivo que de bioquímica y vean ustedes, saqué una mejor nota en bioquímica. De hecho, a veces yo me pregunto cómo fue que yo pude aprobar este examen, porque yo salí de esa prueba y yo daba por eso que iba a ser mi primer suspenso. Yo hasta ahora nunca he suspendido ninguna asignatura, no he suspendido ninguna prueba, al menos en mi vida académica, porque ustedes saben que el examen de conducir sí lo suspendí varias veces, pero lo que se dice, o sea, desde que comencé a estudiar en la primaria hasta la universidad y ahora esta segunda universidad que estoy haciendo, no he suspendido y creo que, bueno, me tengo que sentir afortunado por eso. Pero lo que sí quiero dejar claro, aunque nos caigamos y suspendamos, porque somos seres humanos y en algún momento nos tocará tener mejores resultados y en otros momentos no salir tan bien como esperábamos, nunca una nota de un examen va a determinar el esfuerzo que tú le pusiste a esa asignatura, y con eso es con lo que te tienes que quedar. Así que después de esta reflexión les voy a dar paso a mi última asignatura, que fue esta de aquí. Vean qué pedazo de tochaco. Es patología médico-quirúrgica del sistema cardiovascular. Incluye la parte de cardiología, que como ustedes saben es una especialidad que me gusta muchísimo, pero también incluye contenidos de cirugía cardiovascular y angiología y cirugía vascular, o sea, son como 3 especialidades en una. El examen final ordinario de esta asignatura me tocaba 2 días antes, creo, que el examen extraordinario de bioquímica, entonces yo decidí no ir tampoco al ordinario de esta asignatura y presentarme al examen extraordinario, que fue, ya les digo, el último que hice fue el 1 de julio y al final tuve una nota de un 8,3, creo que es una muy buena nota porque no solo es una asignatura muy densa, sino también una asignatura bastante compleja. De hecho, la gran mayoría de errores que cometí fue en la parte de cirugía cardiovascular y de angiología, porque la parte de cardiología como tal, la patología médica, que de por sí me gusta bastante, creo que tuve un muy buen resultado, así que puedo decir que estoy bastante contento también con el resultado de esta asignatura. Y de manera general tengo que reconocer, salvo digestivo, que ahí sí que me golpeó un poco, el resto de notas creo que, bueno, que puedo sentirme bastante contento con el resultado. Creo que me quedaría satisfecho, no tanto la palabra
contento, sino más bien satisfecho, porque sí es verdad que de los 9 exámenes, 6 fueron con una nota superior a 8 y otro al que me presenté sin estudiar cogí un 7,9, o sea que se puede decir que después de todo estoy contento y sobre todo también mejoré en comparación con el primer cuatrimestre los resultados. También es verdad que estudié un poco más porque tenía más tiempo y eso que podría haber estudiado más todavía, ¿eh? Así que nada, ya saben cuáles fueron mis resultados, ya me dirán ustedes por los comentarios qué les parecen y sobre todo estén muy atentos a los próximos vídeos porque tengo una noticia muy pero muy importante que darles. También este es el motivo por el cual he estado desaparecido o más bien he demorado tanto en ponerlos al día con las notas y con todo lo que ha estado pasando, porque a lo largo de este mes de julio han pasado muchas cosas que ya les voy a contar próximamente. Por eso, si tú no estás suscrito, hazlo desde ya para que no te pierdas ninguno de estos vídeos, y si ya formas parte de esta familia, déjame un buen like para saber que te está gustando el contenido del canal. Por mi parte, eso es todo, nosotros nos vamos y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao, chao!